A ver, chicos, vamos a esperar unos 3 minutos que terminen de conectarse sus demás compañeros para empezar.
A ver, chicos, somos 5 personas, vamos a empezar. A ver, nos habíamos quedado, ¿me pueden escuchar? ¿Me informan si me escuchan y pueden observar la diapositiva? Sí, se lo escucha y la diapositiva se lo observa. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado en el torniquete SOS, en los cuales vamos a usar como última opción, debido a lo que produce muerte o necrosis celular. A ver, antes de pasar a esto, a ver, ¿de qué manera se va a realizar en las hemorragias nasales o epistaxis también que se llama? Vamos a sentar a la persona en una silla. Muchas veces el error que se comete es llevar la cabeza hacia atrás. Y lo que hacemos es que la sangre vaya por la faringe, la laringe y produzca un atragantamiento. Lo correcto es inclinar ligeramente hacia adelante para que por gravedad la sangre pueda salir por las fosas nasales y nosotros vamos a colocarle un esparadrapo o una gasa. Algodón no. Esparadrapo tampoco, sino una gasa o una telita. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sentar a la persona, inclinarlo ligeramente hacia adelante, aconsejar que respire por la boca y nosotros vamos a ingresar una gasa o una telita en las fosas nasales y vamos a comprimir la zona que está siendo afectada con la gasa doblada o la telita. Y vamos sin retirar, y vamos a producir esa presión. Y lo otro es para lo que va a ayudar también bastante es colocar hielo en la frente de la víctima. Ahora el hielo envuelto en una telita, porque el hielo lo que hace es vasoconstricción, hace que los vasos sanguíneos cercanos disminuyan el grosor o disminuyan el diámetro. Quiere decir, si de repente esa vena o ese vaso sanguíneo que está produciendo ese sangrado es de 3 mililitros, tú colocas el hielo en la frente, haces que ese de 3 se convierta en 1. Entonces el sangrado va a ser mucho menor, va a ser mínimo, va a ser poquito. Entonces ahí el sangrado va a ser menor. Entonces la persona va a poder detener el sangrado, más la compresión que tú realizas va a ayudar con los paños fríos o el hielo que hayas puesto envuelto en una tela en la frente de la persona. Si la hemorragia fuera importante y no cesara en el máximo el tiempo de más de 30 minutos, ahí sí tenemos que llevar a un centro hospitalario, a un centro de salud, porque de repente necesitan cauterizar, necesitan quemar el vaso sanguíneo para que pueda realizar esa situación. De esta manera se le coloca al frente, en la silla, ligeramente hacia adelante, y se comienza a taponar la nariz y se realiza una presión. Chicos, hasta aquí algún tipo de pregunta o duda que tengan. Sí está claro, ¿verdad? Ahora vamos a observar un video. Cómo es que se va a realizar frente a una hemorragia. A ver. A ver, me van a avisar si pueden, si van a poder visualizar. A ver. Bueno, me van a avisar si pueden escuchar, chicos, y vamos a observar el video y de ahí vamos a debatir. Momentonline.org. Hoy os quiero presentar la sesión 60, la cual contiene una clase que trata sobre heridas y hemorragias.
Chicos, sí, a ver, prestemos atención, por favor. La sesión 60 contiene una clase que trata sobre heridas y hemorragias, en la cual contiene los siguientes contenidos. Dentro del tema de heridas, definiremos qué es una herida, viendo todos los términos de su definición y entendiéndolos. Hablaremos también de las diferentes clasificaciones de las heridas. Veremos una clasificación en función del mecanismo que las ha producido. Estas pueden ser puntantes, incisivas, contusas, laceradas, abrasivas o avulsivas. Veremos dentro de cada una de estas qué objetos son las que producen este tipo de heridas. Veremos cuál es su extensión, su profundidad, su forma. Veremos también algunos ejemplos de cada una de ellas y también los riesgos extras que pueden tener en función del tipo de herida, que en este caso sea según el mecanismo de producción. También veremos otras clasificaciones en función de la profundidad que éstas pueden tener o alcanzar. Veremos heridas superficiales, profundas, penetrantes y perforantes. Haremos un inciso para explicar correctamente heridas penetrantes y perforantes, ya que dependiendo si atraviesan órganos macizos o órganos huecos, explicamos este tipo de órganos en la clase correctamente, cuáles son y cómo son, pues se denominarán como penetrantes o perforantes, dependiendo del órgano que atraviesen. Veremos también una clasificación en función de la gravedad, haciendo un grupo de heridas leves en función de unas características y heridas graves. Lo explicamos en la clase con todo detalle. Hablaremos también de los riesgos que pueden comportar las heridas, que pueden derivar de las heridas. El principal riesgo en este caso son las infecciones y luego también existe un riesgo menor de hipovolemia, aunque este riesgo es más específico de las hemorragias, pero bueno, en este caso también podríamos incluirlo como un riesgo menor, aunque nos centraremos en explicar el tema de las infecciones. Una vez que tengamos claros los riesgos que tenemos con las heridas, vamos a hacer los primeros auxilios sobre dicha situación. Veremos las precauciones que debemos de tener en cuenta, tanto para no contagiar ningún microorganismo patógeno que puede generar infecciones, como para no contagiarnos a nosotros mismos. Nos lavaremos las manos con agua y jabón, nos pondremos guantes de látex, etc. Todo lo explicamos en la clase con todo detalle. Hablaremos de cómo se realiza la limpieza de la herida y también cómo conseguimos evitar la infección. Para ello tendremos que explicar dos conceptos que para mí son básicos, que son la desinfección y la antisepsia. Explicaremos qué productos son desinfectantes y qué productos son antisépticos porque tienen características diferentes. Por ello, una vez que hayamos visto esa diferenciación, podremos explicar si estos productos los utilizamos para limpiar, para la desinfección de heridas, aunque realmente el término es antisepsia, o no. En este caso analizaremos los diferentes productos, el alcohol, el agua oxigenada, la povadina iodada, que no es otra cosa que el betadine, cloroxidina, que no es otra cosa que la marca comercial Cristalmina. Veremos la mercromina, que aunque está descatalogada no está en uso, pero vamos a ver qué ventajas tenía, qué desventajas tenía y por qué se ha retirado del mercado. Veremos las soluciones de hipoclorito sódico, que se vende con, entre otras marcas, la marca Darkin. En fin, veremos todos estos productos y veremos si se utilizan en heridas, si no se utilizan en heridas y por qué. Continuaremos dando algunas anotaciones de los primeros auxilios en las heridas, viendo heridas especiales, como pueden ser las heridas especiales, valga la redundancia, las heridas cerradas y las heridas graves. Las heridas especiales, en este caso catalogadas como heridas especiales, son aquellas que son producidas por animales, mordeduras de animal, o también aquellas que son producidas por una penetración en nuestro cuerpo de por ejemplo, un hierro oxidado. ¿Vale? Luego las heridas cerradas hablamos de ellas en las clases y al igual que las heridas graves, veremos cuáles son las heridas graves y los primeros auxilios y precauciones y atención que tenemos que tener sobre las mismas. Pasaremos al tema de hemorragias, definiremos qué es una hemorragia y una vez que las hayamos definido veremos diferentes clasificaciones en función de diferentes parámetros. Veremos una clasificación en función del vaso sanguíneo el cual esté afectado. Estas pueden ser arteriales, venosas o capilares. Es muy importante reconocer este tipo de hemorragias, ya que no es lo mismo una hemorragia arterial en la cual se pierde un gran volumen de sangre que una hemorragia capilar, la cual la sangre sale muy poco a poco.
Sobre el tema de los riesgos que entrañan las hemorragias está el riesgo de la hipovolemia. Por ello, reconocer la cantidad de sangre que sale es básico para establecer unos primeros auxilios adecuados y correctos, ¿vale? Y las diferentes alertas que tenemos que tener al respecto. Por eso es importante ver qué tipo de hemorragia tenemos. Otra clasificación que haremos es según dónde salga la sangre. Las hemorragias pueden ser externas, internas y exteriorizadas. ¿Vale? Las externas, las explicamos, es la hemorragia más común, en la cual la sangre sale por nuestro cuerpo, donde se ha producido el daño sale la sangre. La hemorragia interna es una hemorragia que está dentro de nuestro cuerpo, la cual puede salir o no. Puede salir de forma exteriorizada, es decir, por algún orificio natural de nuestro cuerpo, o puede permanecer dentro del mismo a no ser expulsada por ningún orificio natural de nuestro cuerpo. ¿Vale? Veremos cada una de ellas y dentro de las hemorragias exteriorizadas veremos todos los tipos de hemorragias exteriorizadas que nos podemos encontrar. Si la sangre sale por la nariz, por la boca, por el ano, por la orina, etc. Luego veremos dentro de cada tipo de orificio natural de nuestro cuerpo que puede haber diferentes denominaciones en función de dónde provenga la sangre. Por ejemplo, si la sangre sale por la boca y proviene de nuestro aparato respiratorio, lo denominaremos hemoptosis. Y si la sangre proviene también de la boca, pero proviene de nuestro aparato digestivo, entonces lo llamaremos hematemesis. Tienen características diferentes y se puede reconocer. Todo esto lo veremos en la clase en cada una de las hemorragias exteriorizadas. Veremos también una clasificación en función de la gravedad, que estas podemos catalogarlas en 4 o 5 grupos, como veremos a continuación. Las podemos catalogar en leves, moderadas, graves y muy graves. Y bueno, he añadido la de críticas, ya que es otro aspecto que también se suele incluir, aunque de forma aislada, en la clasificación según la gravedad en las heridas. Esta clasificación la haremos en función del volumen sanguíneo que se pierda, del estado de consciencia, de la frecuencia cardíaca y respiratoria que tenga el paciente. Podremos catalogarla entre una gravedad u otra, ¿vale? En función de estos parámetros. También, bueno, ya nos meteremos de lleno en los primeros auxilios que vamos a realizar en las hemorragias. El principal riesgo que tenemos es el riesgo de pérdida de sangre, por lo tanto, la primera actuación que vamos a realizar va a ser el cohibir la hemorragia. Vamos a ver las diferentes técnicas en los pasos en los cuales se suele realizar. Veremos en qué consiste la compresión directa y todas las precauciones que hay que tener al realizar la misma. Veremos la técnica también de elevación del miembro. Veremos la compresión digital sobre los puntos arteriales que comprimen la arteria. Veremos todos estos puntos en detalle. Veremos también el torniquete y garrote. Y en este tema también veremos las amputaciones y el síndrome del aplastamiento, en los cuales realizaríamos torniquete o garrote y veríamos cómo se realiza el mismo. Hablaríamos también de los hemopósitos hemostáticos y hablaríamos también de los primeros auxilios que tendríamos que tener en cuenta sobre las hemorragias internas. También añadimos algunas notas de las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación, en el cual nos dan algunas recomendaciones, valga la redundancia, sobre cómo tratar las hemorragias, ya que existen técnicas que vamos a estudiar que el Consejo Europeo de Resucitación digamos que no tiene en cuenta, pero es importante saberlo todo, lo que dice el Consejo Europeo de Resucitación y lo que generalmente dicen todos los manuales de primeros auxilios cuando nos enfrentamos a una hemorragia. Continuamos, como ya hemos dicho, vamos a ver también las hemorragias internas, los primeros auxilios que vamos a realizar, cómo vamos a actuar ante dichas hemorragias. Y las hemorragias exteriorizadas, que ya las habremos explicado anteriormente, que son y sus características, y ahora vamos a ver cómo vamos a actuar ante cada una de ellas. Sobre todo en este tema, pues hablaremos de las posiciones que se van a establecer, posiciones de espera ante cada una de este tipo de hemorragias exteriorizadas que nos podemos encontrar. Una vez que hayamos visto bueno, en este caso ya hemos visto todo, las heridas y las hemorragias, no pasamos. En esta clase, digamos que el contenido de esta clase comprende lo que os acabo de decir, heridas y hemorragias. Hemos visto el índice y la clase contiene la exposición. Por ejemplo, aquí, en esta parte es lo que les mencionaba al inicio, las 3 capas de la piel, y aquí es donde se va a dar la diferenciación con respecto, por ejemplo, a la primera capa de la piel, que es la epidermis, y contiene estas vellosidades.
Y al ser la primera capa de la piel, si podemos observar justo donde estoy embolillando, no hay vasos sanguíneos. Por eso es que aquí hay vasos sanguíneos, pero muy delgaditos, que son los capilares. Por eso es que cuando te das un raspón o alguien te araña, sale el sangrado ligero o en gotitas. Y aquí viene la dermis, que la dermis está unida con el tejido celular subcutáneo. Tiene vasos sanguíneos, como podemos observar aquí, venas, arterias, pero son de menor calibre. Ya a nivel de la hipodermis, que es la última capa de la piel, que aquí contiene el músculo, contiene vasos sanguíneos, pero de mayor grosor. Por eso es que las hemorragias, cuando son a nivel de la hipodermis, son más peligrosas, porque contiene el vaso sanguíneo de mayor grosor, de mayor calibre. Y el sangrado está bien, Yair, no te preocupes. Entonces, el sangrado es, perdón, es más severo, es más crónico cuando es a nivel de la hipodermis, cuando es a nivel de la última capa de la piel. A ver, y ahora vamos a observar cómo es que se realiza o cómo se actúa frente ya a una hemorragia. Nos ha podido explicar un poco más con respecto a las hemorragias internas, a las hemorragias externas, y de esta manera se va a actuar frente a las hemorragias, pero exteriorizadas. Aquí vamos a observar que realiza la presión directa, la presión digital, la Hemorragias. Las hemorragias son pérdidas anormales de sangre de los vasos sanguíneos. Esta pérdida de sangre puede ser al exterior o en una cavidad interna del cuerpo. También se pueden dañar diferentes tipos de vasos sanguíneos. La mayoría de estas no desencadenan ningún proceso de naturaleza mortal, aunque cuando la cantidad de sangre perdida es importante, pone en peligro la vida de la persona. Las hemorragias son posibles de clasificar de la siguiente manera: por su tipo: arterial, sangre roja y brillante; pulsátil, esto es al ritmo de los latidos del corazón, es grave debido a que se pierde gran cantidad de sangre; venosa, sangre oscura, sale en flujo continuo; capilar, sale a gotitas. Según su naturaleza: interna, hemorragias digestivas; externa, heridas. Las hemorragias pueden ser espontáneas, por deficiencias en coagulación sanguínea, por toxicidad o efectos secundarios de medicamentos, por envenenamiento, por lesiones ulcerosas externas como consecuencia de traumatismos en que además se ha lesionado secundariamente un vaso sanguíneo, por lesiones ulcerosas internas, como sería el caso de una hemorragia digestiva. Es por la ruptura de un gran vaso en la mucosa gástrica lesionada. Eventualmente puede ser causado por estrés, especialmente del trauma. Traumáticas, que son las más frecuentes, y es por ruptura de vasos sanguíneos. Hemorragias externas. ¿Qué hacer? La detención de la hemorragia, arterial o venosa, de grandes vasos se lleva a cabo mediante procedimientos mecánicos o físicos. Coagulación sanguínea. Corresponde a una serie de procesos biológicos cuyo propósito es detener la hemorragia. En condiciones normales se produce espontáneamente y puede ser suficiente para producir hemostasia, es decir, la contención de la hemorragia. Solo los grandes vasos sangrantes, especialmente arterias, necesitan intervención externa para detener el flujo de sangre. Dentro de los métodos físicos, el más usado es la compresión digital directa con apósitos o compresas. Consiste en presionar sobre la herida hasta que cese el sangramiento o hasta ser atendido en un centro asistencial. Si no cesa la hemorragia o se empapa de sangre el apósito, no lo retire. Sobre ese apósito coloque otro para no retirar el coágulo que se está formando.
Otro método oclusivo puede ser el comprimir los puntos de presión que corresponden a las arterias humeral y femoral. Consiste en ubicar la arteria y manualmente presionarla contra el hueso, bloqueando de esta manera la irrigación sanguínea a la extremidad. Si el sangramiento es capilar, como en el caso de una quemadura tipo B o una erosión o abrasión, hay que cubrir con apósitos y comprimir suavemente con un vendaje. Si el apósito se empapa de sangre, no lo retire, coloque otro encima y vuelva a vendar. Esto es válido para todo sangramiento, ya que si se retira el apósito ensangrentado, retiraremos el o los coágulos en formación, reagudizando la hemorragia. Si la lesión hemorrágica es distal en una extremidad, siempre reduce el sangramiento la elevación del miembro afectado. Siempre traslade al afectado a un centro médico para su atención. Hemorragias internas. Son aquellas en que la sangre se vacía en alguna cavidad interna del organismo. Evaluación. Signos y síntomas de shock, es decir, piel pálida y fría, pulso débil y rápido, alteración de la conciencia, respiración agitada. ¿Qué hacer? Poner al accidentado en posición horizontal. Vigilar permeabilidad de vía aérea, permitiéndole una buena respiración. Abrigarlo y protegerlo del suelo. Traslado rápido a centro asistencial. Hemorragia nasal o epistasis. Comprimir aleta nasal de fosa sangrante. Mantener sentado con cabeza de frente o ligeramente hacia adelante. Respiración bucal de parte del paciente. Aplicar compresas frías sobre nariz, frente y cuello. Soltar lentamente al cabo de 10 minutos. No sonarlo. Si persiste el sangramiento, traslade a un centro asistencial para taponamiento. Bien, por ejemplo, aquí hemos podido observar cómo es que se realiza la presión directa, la presión digital, para evitar de que se produzca o por lo menos disminuir el tipo de sangrado. El tipo de sangrado. Entonces, ese es el objetivo. A ver. Ahora vamos a hablar con respecto a las hemorragias internas. A ver, cuando las hemorragias internas sí es tanto difícil de poder identificarlas por lo mismo que son, por lo mismo que son hemorragias internas. Entonces, donde sí nos podemos dar cuenta es cuando pasa 2, 3 horas, 4 horas y tiene esa coloración. Adquiere esa coloración. Entonces vamos a recostar a la víctima. Nosotros lo que podemos hacer es levantar ambas extremidades inferiores, evaluar los signos vitales, porque a través de los signos vitales yo voy a poder identificar si la persona está teniendo hemorragia interna o no, a través de la taquipnea, a través de la taquicardia. Y vamos a soltar todas las prendas, cubrir con mantas, no vamos a dar líquido por nada, y lo que se puede hacer también es colocar hielo, pero obviamente el hielo encima de la piel va a quemar. Lo que se hace es envolver el hielo en una tela y después de eso se coloca en la zona afectada. El objetivo de eso, de colocar el hielo, es que disminuya el calibre.
disminuye el grosor del vaso sanguíneo, entonces eso va a hacer que el sangrado sea más lento y sea mínimo. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No podemos hacer más en una hemorragia interna porque las hemorragias internas necesitan más una asistencia médica, asistencia hospitalaria en un centro de salud, el médico especializado, porque muchas veces van a necesitar cauterizar o ingresar a cirugía. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan? ¿Sí queda claro? Sí, todo. Gracias. Ya, muy bien. A ver, vamos a pasar a otro tema. A ver, chicos, una consulta. Estaba pendiente con respecto a esta diapositiva. ¿Hicimos o hablamos sobre la atención de víctimas en masa? Chicos, ¿recuerdan esta clase de atención de víctimas en masa? ¿Lo tocamos o no lo tocamos? Ya, a ver, vamos a hablar sobre esto, que es muy importante también. Cuando hablamos de la atención de víctimas en masa, es cuando el accidente o lo que nosotros vamos a tener que intervenir es cuando es accidente múltiple, de múltiples personas. No es solamente el accidentado, no solamente va a ser una persona, sino son 2, 3, 4. ¿Y de qué manera nosotros vamos a realizar? Es realizando un triaje. La atención de víctimas en masa es un conjunto de procedimientos en los cuales nosotros vamos a tener que realizar con el propósito de salvaguardar la vida de la persona y salvar la vida de la mayor cantidad de personas que se pueda mediante un tratamiento oportuno y utilizando los recursos disponibles. Cuando mencionamos los recursos disponibles, chicos, por ejemplo, lo que mencionaba, por ejemplo, su compañera Rosa, cuando no hay guantes, ¿cómo nos podemos cubrir? Improvisamos con Se improvisa con bolsa. Muchas veces no hay apósito, no hay gasas, el polo, una prenda, pero la parte más limpia es donde va a ir en la zona de la persona. Ahora, ¿cuáles son las características de esa atención que se debe brindar? Tiene que ser oportuna, tiene que ser adecuada y selectiva. Oportuna es porque tú vas a determinar a quién vas a atender primero. Es casi igual que la selectiva. La selectiva tú vas a elegir a quién vas a atender primero, pero esta selectiva o al momento de tú seleccionar no quiere decir que de repente, ay, a la persona de repente yo vi a esta persona primera, la voy a atender. No. Esta selección tiene que ser de una manera oportuna, clasificando de una manera de emergencia, si es una situación de emergencia, es de urgencia o de repente la persona solamente necesita una consulta, de repente está estable, está consciente y solamente fue un susto. Entonces, inclusive esa persona nos puede apoyar. Y adecuada, la adecuada se va a reflejar cuando nosotros comenzamos a estudiar, a analizar el famoso PAS, el socorrer, la valoración primaria, la valoración secundaria, y tú vas a poder decidir y vas a poder decir, ah, no,
necesita posición lateral de seguridad o necesita RCP o maniobra de Heimlich. Entonces vas a tener que decidir qué es lo que vas a realizar. ¿Qué es lo que tú vas a realizar? Entonces, ahí están las 3 características muy importantes cuando se realiza una atención de víctimas en masa: oportuna, adecuada y selectiva. Entonces, de esa manera. Ahora, hay fases en una situación de emergencia. Hay una fase prehospitalaria. Cuando hablamos de prehospitalaria, como su nombre menciona, pre es antes de que la persona llegue al hospital, y hospitalaria es propiamente en el hospital. Ahora, en la atención prehospitalaria es cuando nosotros, por ejemplo, aquí en la imagen podemos observar que se está dando la atención en la calle. Podemos observar a un bombero y se está dando en la calle. Los socorristas están interviniendo en la calle. La atención prehospitalaria, los primeros auxilios que nosotros podamos rendir o podamos brindar, lo vamos a realizar en la calle. Hay otro tipo de atención que es hospitalario, en las cuales aquí es un poquito más minucioso. La recepción, hay un área también de triaje. Por ejemplo, en algún momento ustedes habrán ido, o también algún familiar habrán llevado de emergencia, y ingresas y hay un área donde te dicen triaje, donde te van a tomar los signos vitales. Y te toman ahí los signos vitales para que tú puedas observar, para que tú puedas analizar. Bueno, no tú, sino el médico, el personal técnico puede observar, puede analizar qué es lo que está pasando, cómo están sus signos vitales, cómo están funcionando sus órganos primordiales, qué está pasando con esos órganos primordiales, y puedan tomar una decisión final, puedan tener una atención final y digan, ya, tiene esto, se va a dar tal tratamiento, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Y de esa manera se va a poder actuar. Entonces aquí también hay un estudio que se realiza. Y van a realizar exámenes de laboratorio, exámenes de repente rayos X, ecografía. En cambio, en una atención prehospitalaria, el triaje, y hay una atención inicial, pero la atención final se va a dar en un hospital. Por eso es que es muy importante el hecho de que tú puedas decidir qué es lo que vas a realizar. Por ejemplo, en el caso de las hemorragias, como última opción se realiza Como última opción se realiza lo que es el torniquete. Porque ¿qué pasa si tú de repente en una atención prehospitalaria realizaste como primera opción el torniquete? Llega al hospital y la atención final o el resultado final va a ser una amputación. Entonces es muy importante realizar el famoso PAS, el socorrer, para que se pueda realizar una atención oportuna, adecuada y de manera selectiva. Y también cuando lleguen al hospital el resultado pueda ser favorable y no haya ningún tipo de negligencia. Ahora hay un transporte que va a llevar desde la atención prehospitalaria o hasta hospitalaria. Inclusive en las gestantes hay atención domiciliaria o parto domiciliario cuando se da en la casa. O sea, para darnos cuenta de que hay varios tipos de atenciones. Atención prehospitalaria, atención hospitalaria, domiciliaria. La atención domiciliaria está dentro de la prehospitalaria, porque es antes que pueda llegar al establecimiento de salud. El triaje prehospitalario, el objetivo es que nosotros vamos a valorar la importancia del triaje. En eventos con múltiples víctimas y desastres, vamos a evaluar a las personas. Vamos a determinar a quién vamos a atender de una manera adecuada. O sea, bueno, vamos a atender a todos de una manera adecuada, pero a quién vamos a priorizar. Y vamos a identificar también qué elementos necesarios necesitamos para un triaje adecuado y determinar el procedimiento que vamos a realizar a través de un análisis que se haya realizado. Triaje entonces significa poder seleccionar, elegir, realizar en el lugar del siniestro, pero obviamente tú tienes que proteger, no te vayas a olvidar, la zona el ambiente tiene que ser seguro para ti, para la víctima, realizado por personal sanitario y también no sanitario, pero que tenga esa capacidad. Ser capaz de valorar a un paciente en menos de un minuto. Cuando dice aquí menos de un minuto, quiere decir se refiere a todos los signos vitales, a la valoración inicial, a la valoración primaria. Recuerda que la respiración era en menos de 10 segundos, entonces tiene que ser aquí rápido. Recuerda que cuando realizamos lo que hemos hablado el día de ayer sobre los signos vitales,
Ahí te puedes tomar hasta la presión arterial 10, 15, 20 minutos. Pero en una situación de emergencia lo tienes que hacer de una manera rápida, correcto, pero rápido. Y asignar prioridad de asistencia. El triaje va a trabajar bastante con colores y vamos a priorizar a las personas. Siempre el rojo es lo más primordial, es lo que se refiere a una emergencia. En el triaje prehospitalario se va a clasificar a la víctima de acuerdo a su gravedad y posibilidad de supervivencia. En situaciones en las que hay de repente desequilibrio entre el número de víctimas y el de rescatadores. ¿Por qué? Porque en el triaje vamos a dar un color a las víctimas y hay otra persona que va a brindar la asistencia de acuerdo al color que haya identificado. Tiene que ser rápido, tiene que ser fácil, dinámico, continuo y al máximo, sobre todo en los números de las víctimas en las cuales se va a intervenir. El triaje prehospitalario lo va a dar un personal entrenado, tiene que tener los protocolos claros y en su mayoría los bomberos se les viene capacitando, por ejemplo, lo que mencionábamos en el avisar. En el avisar tú tienes que brindar la información de la dirección, tienes que dar la referencia, cuántas víctimas, qué tipo de víctimas, ligeramente qué es lo que tiene, o sea, un diagnóstico prácticamente presuntivo. ¿Y cuál es, por ejemplo, a las personas a quien nosotros brindemos la información, ellos también están capacitados, por eso dice personal entrenado. No se corta la llamada por completo, ellos te repiten, de repente tú has dicho, me encuentro aquí en la zona de ATE, en la altura de repente das alguna referencia, hay 3 personas con hemorragia, 2 arterial, 1 venoso y así. Entonces la persona al final, antes de que tú cuelgues, vas a comenzar, ya nos estamos acercando a ATE, la referencia tal, hay 3 víctimas, y así se cerciora de que toda la información que tú le has brindado sea correcta. Y de repente algo no llegó a entender, se va a poder identificar cuando te devuelve el mensaje. Y de repente ha dicho algo mal la referencia y tú le vuelves a repetir, la referencia es tal, tal. Entonces es el personal es entrenado y hay protocolos que se tiene que seguir. Por ejemplo, hay protocolos también en el caso de las hemorragias. Antes, como les mencionaba, tú podrías usar el torniquete de primera línea, ahora ya no. Ahora es como última opción. Y si es que de repente una persona, tú porque has querido ayudarle, realizaste de primera opción, te van a tomar como negligencia, porque ya hay protocolos establecidos que el torniquete solamente se realiza en situaciones muy graves o cuando has realizado la presión digital, la elevación del miembro, la presión directa, la elevación del miembro, la presión digital y nada del vendaje, nada de eso ha funcionado, entonces ahí recién puedes usar el torniquete. Vamos a tener que también tener en cuenta qué materiales vamos a usar. Y existe una categoría o prioridades según la atención. Por ejemplo, el rojo, cuidados intermedios, que es un nivel 1, que es la emergencia, la atención inmediata que tiene que recibir. El amarillo es intermedios, el negro es una prioridad 3, verde 4, blanco 5. Va a depender también en qué establecimiento y con qué protocolo se trabaja. Por ejemplo, esos son los 3 colores. Nivel prioridad 1, rojo. Segunda prioridad, amarillo. Tercera prioridad, negro. Cuarta prioridad, verde. Y el blanco en este caso es quinta prioridad, que son los fallecidos. Pero en otros control de triaje, el negro se refiere a fallecido. Entonces va a depender también bastante del establecimiento de la salud. En la categorización, el rojo es un estado crítico, necesita sí o sí un transporte de manera inmediata. En cambio, el amarillo supone una situación de urgencia, te da de 4 a 6 horas para que tú puedas actuar y es un transporte diferido. El verde ya son lesiones muy leves, en las cuales tienen más de 6 horas para que tú puedas actuar y no hay tratamiento inmediato. Y bueno, el negro en este caso ya significa muerte, fallecido, y la muerte ya es inminente, aquí ya no hay para hacer más. Ya lo has tenido que identificar en tu valoración primaria, en tu valoración secundaria, que la persona ya ha dejado de existir. Entonces en esa persona ya no se realiza nada. Si eran 5 víctimas y hay uno con código negro, entonces solamente te priorizas en observar a las 4 personas. Chicos, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan.
¿Ninguna? Chicos, no hay ninguna pregunta. A ver, vamos a ingresar a sus 10 minutos de receso para continuar. A ver, chicos, vamos a continuar. Bien, a ver, cuando hablamos también de las funciones vitales, vamos a hablar del primer interviniente, la persona que va a intervenir primero, que es la persona, esto en su mayoría es cuando los capacitan, o en el caso de los bomberos, que hay primer socorrista, segundo socorrista, tercer socorrista, y los que van a intervenir. Lo primero es que priorizan, sabemos ya que es el famoso PAS, pero en el socorrer lo que prima es la valoración primaria, los signos vitales, en las cuales van a garantizar y van a evaluar si es que de repente la persona, ¿qué está pasando? ¿Por qué está así? O este evento, ¿qué es lo que está desencadenando? Se le va a brindar seguridad y se le va a realizar la maniobra salvadora, lo que uno va a decidir en base a lo que haya encontrado en una valoración primaria o en una valoración secundaria, ya sea posición lateral de seguridad, RCP, Heimlich. Ahora, dentro del triaje prehospitalario hay 4, pero hay 2 que se usan en su mayoría, el STAR y el SHORT. Y en realidad el que más se usa es el SHORT, el STAR mínimo. El triaje STAR es por las siglas de inglés que se refiere a triaje simple y tratamiento rápido. Es uno de los métodos de clasificación y la mayoría de los triajes se va a clasificar de manera cromática. Cromática tiene que ver con los colores, se va a clasificar por colores. Se va a clasificar entonces por los colores. Este tipo de triaje fue desarrollado en 1983 por los bomberos y se trata de una clasificación tetrapolar, o sea, por 4 colores. El rojo, amarillo, verde, negro o gris. Aquí el blanco ya no entra, en las cuales el rojo es gravedad extrema, urgencia absoluta, necesita una atención de manera inmediata. El amarillo es una urgencia relativa, se puede demorar hasta 3 horas. El verde es algo leve, puede demorar si no hay riesgo vital ni alguno de los órganos. El negro ya es para las personas fallecidas. Aquí tenemos por prioridades, el rojo es prioridad 1, el amarillo prioridad 2, verde prioridad 3 y el negro es prioridad 4, fallecido. Por ejemplo, en el rojo podría ser un shock hipovolémico, está relacionado más a las hemorragias.
En el verde, fracturas menores. En el amarillo, riesgo de shock, fracturas abiertas, expuestas, en las cuales va a representar algún tipo de peligro mayor que el verde. Ahora, el estar, de esta manera se trata. Por ejemplo, va a identificar si camina. Si sí camina, es demorable, prioridad 3. O sea, cuando la persona está caminando, quiere decir que está ligeramente estable, o sea, ligeramente consciente. Ligeramente consciente. Eso es cuando estamos hablando que sí camina, o sea, está ligeramente estable. Ahora, ¿qué pasa si es que no camina? Evaluamos la respiración. Si no respira, abrimos las vías aéreas con el procedimiento frente-mentón. Y si es que no respira, es porque probablemente esté fallecido. Y ahora, si es que sí respira automáticamente y no camina, entonces tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria. Si es menor de 30 en menos de 10 segundos, si es sí, puede representar un riesgo, requiere una atención inmediata. Y ahora, ¿qué pasa si es que no hay tampoco frecuencia respiratoria? Vemos el relleno capilar de los dedos. Tiene que ser mayor a 2 segundos. Si no hay, es porque hay una posible hemorragia. Y luego obedece órdenes sencillas. Si no obedece órdenes sencillas es porque está inconsciente y sumado a que no respira, a que no camina, entonces estamos frente a un riesgo de emergencia. Y si sí obedece órdenes, entonces requiere la coloración en la cual se le va a dar es amarilla. Ahora, ¿por qué muchos no usan el STAR? Porque recuerda cuando nosotros estudiamos o analizamos, por ejemplo, la valoración primaria, analizamos en el orden cerebro, pulmón y corazón. O sea, primero evaluamos la conciencia, si la persona está consciente, si obedece órdenes o no. Luego, si respira el pulmón y por último el corazón, el bombeo, el corazón. Y aquí, si camina, ¿por qué no se usa mucho? ¿Por qué hay otros establecimientos que prefieren más el short? Porque obedece órdenes. En obedece órdenes sencillas, ¿qué creen ustedes que estamos analizando? ¿La conciencia, respiración o el pulso? La conciencia, doctora. Chicos, eso de obedecer órdenes sencillas, ¿qué creen ustedes que está analizando? ¿El cerebro? La conciencia, doctora. Exacto, muy bien, la conciencia. La conciencia. ¿Y por qué es que muchas veces no están utilizando esta técnica del estar? Es porque la conciencia lo están analizando como última opción. O sea, primero están evaluando el pulmón, el relleno, se enfocan más en el relleno capilar y último, si obedece órdenes o no, cuando debería ser lo contrario. ¿Cuándo debería ser lo contrario? Primero, lo que tenemos que evaluar es si la persona está consciente o no, o sea, el estado de conciencia o inconsciencia de la persona. Pero aquí no se evalúa de esa manera. Por eso es que hay algunos establecimientos que prefieren usar el short. A ver. Por ejemplo, el método short consiste básicamente en identificar si los
individuos caminan, respiran, hablan, obedecen órdenes sencillas y si presentan o no hemorragias. Por ejemplo, sale caminando, la S es de sale caminando, la H de habla sin dificultad, O de obedece órdenes sencillas, R de respira, y aquí también está el taponar hemorragias, o sea, están priorizando las hemorragias. ¿Puede caminar? Sí, entonces es verde. ¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Sí. Entonces, si es que sí camina y sí obedece órdenes sencillas, es porque es un código amarillo. Por ejemplo, ahí lo que está analizando el short en esos dos primeros, mediante este triaje inicial para el personal no sanitario ante un tipo de accidente múltiple, si puede caminar o si obedece órdenes sencillas, los dos están ligados en la conciencia, en el análisis de la conciencia para analizar el cerebro. Luego recién viene respira o signo de circulación. Si hay signo de circulación, entonces todo ello va a comenzar a darle la coloración que le merece. Y como última opción, lo que prioriza son las hemorragias. Aquí, por ejemplo, podemos observar. Aquí. Por ejemplo, llegada al lugar del incidente, observamos y vamos a observar el lugar, vamos a proteger el lugar, vamos a hacer que el ambiente sea seguro, vamos a observar si es que se mueve, si es que se mueve y camina, quiere decir que es un código verde. Si es que no se mueve, ya quiere decir que la persona probablemente no esté inconsciente. Luego vamos a evaluar si respira. El respira, ver, oír, sentir, ves, mos, mes. Y realizas el procedimiento frente al mentón antes de ello. No te vayas a olvidar. Si es que no respira, es porque probablemente va a recibir el código negro. Si es que sí respira y de repente hay una ligera alteración, entonces va a ser código rojo. Porque recuerda, perdón chicos, recuerda que la taquipnia, la elevación de la respiración, supone que hay una hemorragia interna. Luego, después de la respiración, valoramos la circulación y en su mayoría es el pulso carotídeo. Si está débil e irregular, es porque probablemente va a necesitar un RCP y lo ponemos en código rojo. Pero si no hay pulso, entonces es un código negro. Si es que no encontraste pulso, si no hay pulso y no respires, porque ya automáticamente la persona recibe el código negro con seguridad. Ahora, si el pulso es fuerte, valoramos el estado neurológico. Si obedece órdenes sencillas, si no obedece, se le da la coloración amarilla, y si es que ya está de manera inconsciente, se adquiere una coloración roja, donde sí o sí vamos a necesitar que brindar una atención de manera inmediata, porque lo amerita. Sí o sí aquí amerita una atención de manera inmediata. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan? No, Miss, de mi parte no. Ya. Entonces, eso es lo que se realiza en ese tipo de los triajes. Y ya el triaje Carey-Flick es similar al STAR, en los cuales va a priorizar y va a poner como último al cerebro, obedece órdenes. Es uno de los métodos más rápidos a utilizar, aunque no tiene mucha sensibilidad ni especificidad, por lo mismo que pone a la conciencia como última opción. Y requiere aquí sí conocimientos básicos de los signos vitales y se da una puntuación de 0 a 12, donde el 0 es el menos afectado y el 12 es el que está más afectado. Por ejemplo, ¿de qué manera se va a evaluar aquí?
Si camina. Camina, sí, entonces vamos a darle una prioridad verde. Ahora, si es que no camina, pasamos a obedece órdenes. Si es que sí obedece órdenes, pasamos al pulso. Aquí ya un poquito como que cambia, aquí lo aumenta el pulso. Si sí hay pulso, entonces es un código amarillo, pero si no hay pulso es porque necesita un RCP. Un RCP que le vamos a dar una coloración roja de manera inmediata. Ahora, ¿qué pasa si no obedece órdenes? Quiere decir que está inconsciente. Respira tras la abertura de las vías aéreas, después de haberle puesto en una posición frente mentón. Si sí, como no tiene pulso, RCP código rojo, pero si es que no hay pulso y no hay respiración, es porque se le brinda el código negro, fallecido. Entonces, de esa manera se les va a clasificar de manera cromática. Hay otro, el CIEVE, en las cuales aquí también prioriza camina, si camina, código verde, qué pasa si no camina, si la vía aérea despejada, y de qué manera realizamos nosotros eso con el procedimiento frente al mentón. Si no respira es porque le vamos a dar el código negro. Y ahora, si es que sí respira, pasamos a la frecuencia respiratoria. Si es que hay algún tipo de alteración, vamos a darle la coloración roja. Y aquí se aumenta el llenado capilar para garantizar si la persona está adquiriendo algún tipo de peligro, algún tipo de daño o tiene algún tipo de lesión. Chicos, hasta aquí, ¿algún tipo, tienen alguna duda o alguna pregunta? A ver, para reforzar la clase, vamos a observar un video en los cuales va a clasificar de manera cromática y aquí le va a hacer la clasificación, sobre todo aquí va a ser el start, de ahí vamos a observar el short. Entre la vida y la muerte puede ser muy estrecha. El entrenamiento y el conocimiento de un sistema de triaje eficaz puede establecer la diferencia. Hoy, en Prehospital TV, el sistema START. Triaje simple y tratamiento rápido. Es la traducción de las siglas en inglés de START. Desarrollado en 1983 por el Oak Hospital y el Departamento de Bomberos de Newport Beach, en California. Es un sistema de clasificación de heridos por colores que determinan la gravedad, orden, asistencia y evacuación de los mismos. El método START responde a la pregunta de ¿qué hago ahora? Clasificar a los heridos y asegurar la asistencia a las víctimas con los recursos disponibles. Dejaros claro que cada región o cada servicio puede tener su propio protocolo de clasificación que debéis de estudiaros y de practicar. START, que es el que vamos a ver hoy, pues es el clásico y es el que más presencia tiene en todos los servicios y es en el que está basado este tutorial. Se clasifican en 4 colores: verde, amarillo, rojo y negro. El rojo: pacientes muy graves, son urgencia absoluta y requieren tratamiento y estabilización inmediata. Se clasifican como prioridad 1. Color amarillo: es para pacientes graves. Tienen una urgencia relativa y pueden demorarse, según START, hasta 2 o 3 horas. Se le asigna la prioridad 2. Color verde: son pacientes leves, no precisan atención inmediata y pueden demorarse sin riesgo vital. Le asignaríamos la prioridad 3. Color negro: son pacientes que están fallecidos. A nuestra llegada no tienen respiración ni tampoco tienen pulso. Por lo tanto, no se inicia la RCP. Se dan como negros, fallecidos y continuamos. En algunos protocolos se contemplan los moribundos o sobrepasados. Normalmente son de color azul. Estos son pacientes cuyas lesiones no son compatibles con la vida. Para ayudarnos disponemos de tarjetas, de brazaletes o de pinzas, todos con los 4 colores correspondientes, basándonos en las funciones básicas del herido. Vais a recordar estas 4 siglas: MRPM, marcha, respiración, perfusión y estado mental. Durante el triaje solo se clasifica, no se asiste a los heridos, salvo las denominadas maniobras salvadoras,
que son la apertura de la vía aérea de manera manual o usando una cánula de Guedel, el control de hemorragia severa mediante un torniquete y también está contemplado la posición lateral de seguridad. El método STAR es un método rápido y sencillo que permite clasificar a los pacientes en un tiempo de entre 30 segundos y un máximo de 3 minutos. En incidentes de múltiples víctimas de catástrofes hay varias consignas que tenéis que tener en cuenta. Como ya sabéis, no se asiste a los pacientes salvo las medidas salvadoras. No se discuten las órdenes de los mandos. Debe hacerse de una manera individual y precisa. Un error es fatal, así que si dudáis en poner una categoría mayor o menor a un paciente, siempre ponerle la más grave. Y recordar también que es un proceso dinámico, los pacientes pueden empeorar, por lo tanto, en cada punto de la cadena sanitaria debe reevaluarse al paciente. Ahora vamos a pasar a mostraros las tarjetas de triaje clásicas del START. Esta sería la parte frontal y esta de aquí sería la parte trasera de la tarjeta. Tenéis esta numeración, tenéis aquí una esquina, aquí otra esquina y esta de aquí. Estas esquinas son recortables, ¿vale? Tenéis aquí, se pueden recortar. Una esquina va para el responsable de triaje, se la quedaría. Y la otra, ¿veis la ambulancia? Esto va para el técnico de emergencias sanitarias que realiza el traslado. Y el paciente se quedaría con la suya, que tiene la numeración en el código de colores. La tarjeta siempre va con el paciente. Se pone en el brazo o en la pierna. No lo pongáis en la ropa porque se puede perder. Si hace falta otra tarjeta, se pone encima. La original nunca la quitéis. Esta parte de aquí es para poner la hora a la que realizáis el triaje. Si es hombre o es mujer, la localidad o el pueblo donde es la intervención y esta es la provincia. Aquí el hospital al que es llevado el paciente y aquí ya tenéis pues una cruz en los fallecidos, rojo con una liebre, amarillo con una tortuga y el verde que no necesita ambulancia. Si le damos la vuelta, tenéis para indicar las lesiones que habéis observado a priori, podéis hacerle una cruz. Luego, si tiene tratamiento intravenoso o tiene tratamiento intramuscular y el mismo código de colores. ¿Quién realiza el triaje? En teoría, ese procedimiento es función de la primera enfermera o enfermero en llegar al incidente. Si la unidad de soporte vital avanzado se va a retrasar y nosotros en una básica tenemos material de triaje suficiente, se puede comenzar a hacerlo. Pero a la llegada del primer enfermero nos pondremos a sus órdenes, ya que ella será el mando de triaje. En cuanto a la práctica, nos vamos a basar en 4 letras, la C, la R, la P y la M. Si puede caminar, valorar la respiración, la perfusión y el estado mental. Nosotros, en el lugar del incidente, debemos de decir quién puede caminar. Los pacientes que puedan caminar y entiendan la orden, los indicaremos que vayan a un punto en concreto que sea seguro y todos los que salgan andando los vamos a clasificar como verdes. Deben estar supervisados por un sanitario e incluso en los primeros momentos los que estén completamente bien nos podrían ayudar en técnicas básicas de primeros auxilios. R, valoración de la respiración. Si a nuestra llegada el paciente no respira, haremos una apertura de la vía aérea, o bien frente mentón o un avance de mandíbula, la que estuviera indicada. Si sigue sin respirar, ese paciente es negro y pasaríamos al siguiente. Si respira, debemos de valorar la frecuencia respiratoria. Hace más de 30 respiraciones minuto, es rojo, por lo tanto, podríamos ponerlo en posición lateral de seguridad y ponerle un Guedel, o que alguien, otro sanitario, nos ayudara y mantuviese la vía aérea abierta. Si la frecuencia respiratoria es menor de 30, nos vamos al siguiente paso, que es la P, perfusión. Tenemos 2 posibilidades. Una, el pulso radial o el relleno capilar. Preferiblemente nosotros optamos
por el pulso radial, ya que el relleno capilar no es muy fiable. Si hay poca luz, si las uñas están pintadas, están sucias o están llenas de sangre, no nos va a servir. Si no tiene pulso radial, es rojo. Si tiene pulso radial, pasamos al siguiente, que sería la M, estado mental. Haremos dos preguntas simples. ¿Cuál es su nombre? Y una orden sencilla. Por ejemplo, tóquese en la nariz. Si el paciente no responde o lo hace en un estado confuso, lo catalogaremos como rojo. Si nos responde de manera normal, lo haremos como amarillo. Hasta aquí el tutorial de hoy y no podemos irnos sin daros las gracias a todos, a esos centros de formación profesional, a esas academias, a las universidades, ejército, incluso a... Primeros auxilios en caso de accidente con víctimas múltiples, clasificación triage short. Todos los involucrados en el accidente que puedan caminar se dirigen a la bandera verde. Involucradas en el accidente que me escuchen, levanten la mano derecha. Tengo hambre. Quiero comida. Tengo hambre. ¿Cuántos años tiene? Joven. Quiero comida. Rojo. Joven, ¿se encuentra bien? ¡Mi carro! ¡La llave de mi 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 carro! Rojo. Joven, joven, joven. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. Tiene pulso pero no respira. Negro. Joven, ¿se encuentra bien? Joven. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009. No tiene pulso, no respira. Negro. Joven, ¿sabes qué día es hoy? Sí, los 94. ¿Sabes su nombre? María. La llave de mi carro. Amarillo. La llave de mi concentración. carro. Joven, ¿sabe qué día es hoy? Sí. ¿Sabe su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jerez. ¿Cuántos años tiene? Ahí. Amarillo. Joven, ¿cuál es su nombre? ¿Sabe qué día es hoy? Domingo. Amarillo. Vamos a tratar su amputación.
clasificación, pasamos a esperar el servicio de emergencia. A ver, en el video hemos podido observar cómo es que nosotros vamos a poder realizar esa, esa clasificación por colores, esa clasificación cromática, esa clasificación por colores, esa clasificación cromática, en las cuales vamos a poder identificar a la persona si es que está realizando correctamente sus funciones vitales a través de una valoración primaria para pasar a una valoración secundaria y evaluar desde la cabeza hasta los pies. Chicos, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta que tengan. Chicos, ahora siempre antes de realizar una evaluación, siempre antes de decidir si vas a realizar posición lateral de seguridad RCP, tienes que realizar una valoración primaria y es lo que nosotros vamos a observar ahora. Valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Es la primera etapa que tenemos que realizar en un primer auxilio. Entonces, para realizar la valoración primaria, primero vamos a verificar el entorno. Si hay algún derrumbe, si hay fuga de gas, gasolina, etcétera, que pueda significar riesgo para nosotros. Entonces, primero tenemos a nuestro paciente que ha tenido un accidente, lo acomodamos y lo colocamos en posición de cúbito dorsal. Ustedes ven las piernas estiradas, los brazos estirados al costado de la cadera y vamos a preguntarle, vamos a ver primero el estado de conciencia. A ver, vamos a realizar el ABDI. El A es el estado de alerta. Señorita, ¿se encuentra bien? Verifico, mi paciente no me responde, no me contesta, no me mira. La B significa respuesta verbal. Al decirle yo, señorita, ¿se encuentra bien? No me habla, no me responde. Entonces no hay respuesta verbal. Voy a verificar su estado de inconsciencia. Pellizco a mi paciente, busco zonas de dolor para ver si a mi paciente le duele o parpadea. Mi paciente no reacciona. Significa que mi paciente está en estado de inconsciencia.
Ahora, paso a la siguiente etapa. Tengo que determinar si mi paciente está vivo o muerto. Está inconsciente, no responde. No hay respuesta ocular, no hay respuesta verbal y no hay respuesta dolorosa. Voy a verificar si respira. Para ver si respira o no respira tengo que hacer el MES. Miro, escucho y siento. ¿Qué voy a mirar? Voy a colocar mi oído a la altura de la boca de mi paciente y voy a mirar si mi paciente eleva su tórax. Eso quiere decir, si eleva su tórax, mi paciente sí respira. Miro el tórax, escucho la respiración y siento el aliento del paciente. Si mi paciente tiene estos tres, al escuchar y al sentir, yo puedo determinar que él está respirando. Luego voy a verificar si mi paciente tiene pulso o no. Para verificar el pulso tomo el mentón y a la altura del maxilar coloco mis 3 dedos y verifico su pulso carotídeo. Entonces, si yo siento el pulso carotídeo, mi paciente está vivo. Si mi paciente respira y tiene pulso, está vivo, solo está en estado de inconsciencia. Si mi paciente no respira y no tiene pulso, mi paciente entró en un paro cardíaco, que eso les explicaré en otro momento. Ha sido un gusto explicarles la valoración primaria. Nos vemos en el siguiente video. Primero yo voy a verificar su estado de conciencia. Señorita, ¿por qué estás inconsciente? No llegaste para... Yo no responde. A ver, chicos, vamos a finalizar con un video con respecto a la valoración completa que se va a realizar frente a una valoración primaria y secundaria. Y les doy la bienvenida a la sesión número 3 del curso Primeros Auxilios y Primer Respondiente. Pero antes Chicos, de ¿pueden iniciar, escuchar? les quiero hacer una invitación muy especial y es a que le den clic aquí en suscribirse si todavía no lo han hecho y luego activen la campanita para apoyar nuestro contenido. Sí, se le escucha. Ya, a ver, prestamos atención. Aquí va a evaluar una valoración secundaria. Veamos entonces la temática de esta sesión. Secuencia PAS. Valoración primaria. Valoración secundaria. Estabilización de la víctima según la lesión. Secuencia PAS. Cuando hablamos de primeros auxilios es fundamental entender la importancia de que la vida del reanimador se conserve sin peligro alguno, con el objetivo de conservar esa posibilidad de ayuda que necesita recibir la víctima inicial y, por supuesto, que este reanimador o primer respondiente no se convierta en una segunda víctima sin posibilidad de ayudar a la primera y, por supuesto, que necesite una ayuda que probablemente en ese momento no se encuentre disponible. La secuencia PAS, por ejemplo, nos entrega 3 eslabones principales o introductorios para cualquier tipo de acción en primera medida. Vamos a ver cada uno de ellos. Proteger. Protegemos la escena solo en caso de que sea altamente riesgoso, como en un incendio, explosión o derrumbe. En estos casos debemos alejarnos de allí con la víctima. Digo que solo cuando sea altamente riesgoso porque cada minuto cuenta para la víctima y no podemos desplazarnos con el riesgo de perder tiempo valioso para la sobrevida de ella. En este caso también tenemos en cuenta nuestra bioseguridad, evitando la contaminación con fluidos de precaución universal como la sangre y otras secreciones como vómito y orina. Por eso es tan importante
tener a la mano unos guantes o al menos un preservativo. Avisar. Llamando al 123, indicando lugar, tipo de accidente, cantidad de heridos y tipos de lesión, entre otros datos que nos van a solicitar. Y por favor, recuerda no colgar hasta que te lo indique. Este paso es prácticamente lo que llamamos activar el sistema de emergencia. Socorrer. Ya que protegimos al herido y activamos el sistema de emergencia, vamos a proceder con la valoración primaria, es decir, reconocer pulso, respiración y estado de conciencia. Pero antes recuerda, esta secuencia PAS debe realizarse en ese orden: proteger, avisar y socorrer, ya que si alteramos este orden podemos poner en riesgo inminente la vida de esa persona. Valoración primaria de la víctima. La valoración primaria consiste en la revisión de el estado de conciencia y el pulso y la respiración. Se tienen en cuenta estos 3 puntos, ya que si hay alteración de 1, 2 o los 3, significa que la vida de cualquier persona se encuentra en riesgo inminente. Veamos entonces cada uno de ellos. Estado de conciencia o estado neurológico. Lo que debemos evaluar en este punto es el estado neurológico de la víctima, si está ubicado en tiempo, espacio y persona. Pero, ¿cómo hacemos esto? Primero, al llamado. Con un tono de voz alto, llama a la víctima por el nombre o, por ejemplo, diciéndole señor, señor. Si no hay respuesta, pasa al segundo nivel, al tacto. Toca a la víctima en los hombros mientras lo llamas, señor, señor. En caso de que responda, pregúntele dónde está, qué día es hoy y cuál es su nombre. Asimismo, es fundamental evaluar el estado neurológico versus la actividad motora, por ejemplo, de la extremidad o zona anatómica que estuvo comprometida en el evento o en el accidente. Preguntas, por ejemplo, ¿dónde te duele? Y si siente, ¿dónde le estamos realizando, por ejemplo, presión? En el caso en que en primer llamado el paciente responda, es decir, de manera inicial no tenemos alteración del estado de conciencia, damos por hecho que hay pulso y respiración, de tal forma que mientras que llega el sistema de emergencia, lo importante de valorar el pulso y la respiración es para detectar de manera temprana alteraciones que se puedan presentar. En caso de que no responda, continuamos la evaluación de pulso y respiración. En este punto reiteramos, solo en el caso en que la víctima tenga alteración del estado de conciencia y no responda, valoramos pulso y respiración. Aquí debemos valorar el color de piel, pulso carotídeo en el adulto y niños y en lactantes el pulso humeral, siempre con los dedos índice y medio. Y como cada segundo es vital, lo que vamos a hacer es simultáneamente a esta valoración del pulso, revisar si respira o no, mirando su pecho para evidenciar si hay expansión y compresión torácica, escuchando la entrada y salida de aire y sintiendo la salida del aire. El famoso protocolo MES, mirar, escuchar y sentir. Esta valoración no debe superar los 5 segundos. Valoración secundaria. Es la segunda valoración que se realiza de manera cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies, en busca de lesiones consecuencia del evento o accidente, y lo realizamos a través de 2 de nuestros sentidos, la vista y el tacto. En todas las próximas sesiones vamos a ir de forma detallada entre cada uno de los sistemas que conforman el cuerpo humano para que puedas realizar esta valoración secundaria de la que estamos hablando de manera detallada y específica para ese sistema. Así que no te despegues de todas las sesiones que tendremos de ahora en adelante para que aprendas cómo se reconocen estas principales lesiones que se presentan no solo en niños, sino también en adultos y cuál es la forma de actuar en cada una de ellas. Por otra parte, es muy importante que entendamos que aparte del estado de conciencia, el pulso y la respiración, existen otros signos y parámetros relevantes al momento de evaluar la víctima. Tenemos la tensión arterial, la oximetría, la glucometría y la temperatura corporal. Por ejemplo, te voy a dejar por acá una lista de... A ver, chicos, nos vamos a quedar aquí. El día lunes vamos a continuar, bueno, tenemos presencial. Para el día lunes
A ver, voy a escribir ahora qué es lo que van a traer. Solamente vamos a imprimir una hoja, vamos a basarnos a los signos vitales, vamos a realizar la maniobra de Heimlich y la hemorragia. Voy a colocar qué materiales van a traer. ¿Alguna duda o pregunta que tengan, chicos? A ver, entonces nos quedamos aquí. Cuídense mucho, puedan descansar muy bien y bueno, desearles un próspero año, un feliz año que puedan pasar junto a su familia. Cuídense, chicos. Igualmente, señorita. Feliz año. Feliz año, chicos. Cuídense mucho. Año,